Buenas tardes a todos. Hoy quiero darle las gracias a Dios por permitir estar aquí, saludándoles y también agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse y compartir esa transmisión con sus amigos. Es de mucha importancia que lo hagan, pues el trabajo de evangelización debe llegar a toda criatura y al hacer eso ustedes, al compartir, están poniendo su grano de arena en la evangelización y se hace parte de esta obra de Dios para su pueblo. Hoy tengo el gusto de presentar y me siento honrado de que se encuentre con nosotros un gran seminarista, discípulo también del Padre Luis Toro y sobre todo un hombre comprometido con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo el honor de presentar al hermano seminarista Joseph Arcángel desde el seminario de Santo Tomás de Aquino en Táchira, Venezuela. Buenas tardes, hermano, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, hermano, por la oportunidad que me da en su página. Pues primeramente agradecido con usted, con Dios, por esta oportunidad, por este día tan maravilloso que nos ha permitido compartir. También agradecido con aquellas personas que están conectándose a este en vivo. Sabemos que Dios es el que hace la obra y que Dios es el que nos ha traído hasta acá. Pues sí, como lo dijo nuestro hermano, mi nombre es Arcángel, soy de Venezuela. El padre Luis Toro lo conocí en el año 2012 hasta el año 2017 que me dio clases. Luego lo enviaron a ser misionero a la misericordia y pues bueno, ahí es donde se dio a conocer mundialmente. Pero mientras me dio clase en el seminario diocesano Santo Tomás de Aquino con la materia de apologética, no como una materia académica, pero sí parte del seminario. Tratamos pues bueno de seguir sus pasos, de seguir sus enseñanzas, de recordar los momentos bonitos que pasamos con él. Para aquellos que no lo saben, él se encuentra en la parroquia Inmaculada Concepción de la Florida. Esto hay que aclararlo, él no está suspendido, no está castigado ni nada por el estilo. Él sigue ejerciendo la Santa Misa, él sigue confesando, él sigue dando su enseñanza allá en la Florida y él sigue llevando el Evangelio, él no está castigado. Por ahí muchas veces me preguntan si es que está castigado, si es que está suspendido, mentiras. La última vez que lo vi fue en el mes de febrero, marzo, cuando fue la misa crismal en mi diócesis y tuve la oportunidad de hablar con él. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Lo que él siempre dice es descansando un poco, ya que desde el 2018 al 2020, 19 fueron años muy fuertes para él. Desgaste físico, Me viajando. imagino. Me consta que, porque yo estaba en la parroquia fronteriza con Colombia y él todos los meses salía de diferentes países. Entonces, esto es bueno saberlo. Él está, sí que lo pueden buscar en Facebook, Inmaculada Concepción de la Florida, y van a encontrar fotos de él y videos también. Qué bueno que aclare eso, hermano, porque sí se especula muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo por la falta de información de que no sabemos de él y nos llega a especular cosas. Bueno, hermano, qué gusto que tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación a esta humilde página y por haber ah, dado de su tiempo para presentarnos este tema del que queremos hablar. Es un tema de mucha importancia, ya que, pues, tal vez todos hemos escuchado alguna vez de los sacramentos, de lo que son los sacramentos, pero no hemos tenido la oportunidad de profundizar más a fondo de lo que, de ese regalo que Jesucristo nos ha dejado para nosotros, ¿verdad? Sabemos que la obra de salvación de Jesucristo es continuada en la iglesia uh, y a través del Espíritu Santo la iglesia disfruta de la presencia de Jesús y lleva adelante su visión de salvar almas. La iglesia realiza esta labor pues por medio de los sacramentos que Jesús dejó a su iglesia. Y sin duda, muchos hemos escuchado hablar de los sacramentos. De hecho, um, um, doy por hecho de que todos, la mayoría de los católicos tenemos los sacramentos, pero no está por demás compartir este tema y darle una repasada a los beneficios de los que nos dan los sacramentos, ¿verdad? Y de la importancia de ellos en nuestras vidas. Y pues, hermano, yo le cedo a usted el micrófono para que usted nos pueda presentar este tema, que la verdad, pues, es muy, muy importante que nos lo, que nos lo vuelva a recordar, ¿verdad? Porque a veces pasamos por, por, por nuestra fe, vamos a misa y sabemos que estamos bautizados y tenemos
la primera comunión, pero no sabemos que realmente a fondo los beneficios que nos traen los sacramentos. Adelante, hermano. Así, Le cedo así es, el hermano. micrófono. Como usted lo dice, es por la gracia del Espíritu Santo, así que vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, una oración muy hermosa del cardenal Verdier, así que todos los que están en sintonía, en un momento de silencio mentalmente, pues bueno, van repitiendo después de mí la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. amén. Gloria al Padre y al Padre, Hijo y al al Hijo y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Del Padre y del Padre, Hijo y del del Hijo y Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Antes de comience, hermano, también me gustaría aclarar o invitar a las personas que tengan alguna pregunta durante el transcurso de este tema, cómo se va desarrollando. Por favor, lo pongan en el chat, que estamos aquí cuidando sus preguntas para poder, alguna inquietud o algo que nos llame la atención de lo que nos comparte el hermano, para podérselo compartir. Adelante, hermano. Así es, hermano. Bueno, vamos a hablar sobre los sacramentos. Ciertamente todo este tema es de una materia que se llama sacramentaria, que pues la vemos en el seminario y que es la introducción a los sacramentos, pero que luego la vamos viendo sacramento por sacramento. Por ejemplo, vemos una materia que se llama bautismo y confirmación, otra que es Eucaristía, otra que es penitencia, otra que es matrimonio, otra unción de los enfermos. Entonces, así vamos viendo estas materias de los sacramentos. No pensemos que los sacramentos no se estudian muchísimo. Y hay muchísimos tratados, el catecismo dedica muchos numerales a esto. Entonces, vamos a iniciar primero definiendo algunos términos. Y es que yo voy a repetir mucho la frase gracia sacramental. Pero ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso? Gracia no es una energía, la gracia no es algo, la gracia no es una cosa. ¿Dónde podemos conseguir la palabra gracia? En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a María, le dice llena de gracia o la agraciada. ¿Qué significa la gracia? No es otra cosa que la presencia de Dios, el amor de Dios. Hay una grosería, podemos decirla, bueno, aquí en Venezuela es así, es la palabra desgraciado, que no es ninguna grosería, lo que le está queriendo decir es que usted no tiene la gracia de Dios. Cuando uno le dice a alguien desgraciado, le está diciendo usted no está con Dios. Es necesario saber. Entonces, la gracia es alguien, es Dios, es el mismo que se manifiesta en su amor y hay que distinguir una cosa importantísima, la gracia creada y la gracia increada. ¿Qué es la gracia increada? El amor de Dios. Fácil. Entonces recordamos, la gracia es la presencia de Dios en nuestras vidas. Está la gracia increada, que es el amor de Dios, que no fue creado, sino Dios sigue amando, haga lo que usted haga. Pero está la gracia creada, que es la gracia que nosotros recibimos. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque hay personas que creen que como no van a misa, entonces Dios es menos Dios porque yo no voy a misa. No, la gracia increada de Dios sigue igual, pero la gracia creada que debería estar en mí es la que disminuye o es la que no tengo, o los beneficios. Entonces, como les digo, la gracia es la presencia de Dios. Está la increada, que es el amor de Dios, que nadie lo puede alterar. Y está la gracia creada, que es la que nosotros recibimos, que son los efectos, los dones, los regalos por recibir determinado sacramento. Entonces, como usted lo decía hace rato, un poco una línea del tiempo rápida. Dios viene al mundo, se hace presente por medio de su Hijo Jesucristo, Él enseña, llama apóstoles, Él sube a los cielos, deja a los apóstoles una enseñanza y es cuando funda la iglesia en la base de los apóstoles. Les regala algo que se llama sacramentos. Para aquellos que no lo saben o hay que recordarlo, son 7. Bautismo, confirmación, primera comunión, confesión, orden sacerdotal, matrimonio y la unción de los enfermos. Entonces, él deja estos dones, él deja estos regalos, ¿para qué? Para que el hombre se salve, para que el hombre siempre tenga la presencia de Dios. No es que Jesús se fue
y nos quedamos esperándolo, como por ejemplo los evangélicos, como los testigos de Jehová. Vamos a ver, él no está con nosotros, hay que esperarlo. No, él está dentro de la iglesia, haciéndose presente en los sacramentos. Entonces esto es necesario. Ahora, Sí. hay dos efectos principales que tiene la gracia sacramental. ¿Qué es la gracia sacramental? Como digo, gracia, la presencia de Dios, sacramentos, los regalos que Dios ha dado, que se manifiestan en 7. Dos cosas importantes que nos da la gracia sacramental. Uno, sanante, y dos, elevante. Sonarán raras estas palabras. La primera, sanante, que nos sana. Todos los sacramentos sanan en algo. Por ejemplo, la confesión nos sanan del pecado. Y la elevante, que nos elevan hacia Él. Por ejemplo, la Eucaristía nos eleva a su presencia. Entonces, es importante. La gracia sacramental tiene dos connotaciones. Elevante, que nos eleva a Él, y sanante, que nos sana. Que lo sabe. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cada sacramento. Así es, vamos a hablar de cada sacramento. Voy a ir nombrando cada uno, como le decíamos hace rato, si alguno tiene alguna pregunta dentro del tema, la puede hacer, que la vamos a ir respondiendo con todo el gusto. Por ahí dicen que, decía el padre Víctor, no hay preguntas Una tontas, sino pregunta tontos que no tonta, sino preguntan. tontas que no Así siempre preguntan, nos decían exacto. en seminario. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, lo primero, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Es aquel sacramento que nos inicia en el camino. Es aquel sacramento que es la puerta a los demás sacramentos. Usted podrá ser muy santo y se quiere casar, pero si no está bautizado, no puede. Usted no puede recibir la primera comunión si no está bautizado. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Uno, nos une a la iglesia. Yo siempre digo que el bautismo es como cuando uno va y saca la identificación en un país, ya uno queda como sellado, ¿no? Yo soy venezolano y de eso no me lo quitan. Bueno, legalmente sí Mm, se puede uno cambiar la nacionalidad, ¿no? Pero en este caso es un sello que le dice, eres cristiano, va en la frente, queda eres cristiano, impregnado. nos une a la iglesia, eres parte, exacto. De hecho, se le dice al sacramento del bautismo junto con el de la confirmación y el orden sacerdotal que son sellos indelebles, que nunca los Indelebles. puede borrar. Estos tres Mm, sacramentos, más adelante diremos por qué se les dice así. Entonces, te une a la iglesia, eres parte ya de la iglesia, de esa comunidad de fieles que Cristo formó y que vamos hacia una sola dirección, que es la salvación. Segunda cosa que nos hace el bautismo, dejamos de ser creación, dejamos de ser solamente creación de Dios y pasamos a ser criaturas, es decir, a ser pertenencia de Dios. Dejamos de ser una simple creación para ser hijos de Dios. Entonces, no solo nos incorpora a la iglesia, sino también nos da una dignidad que es la dignidad de los hijos de Dios. Importante esto. Y tercer punto que nos da el bautismo, entre muchas cosas, estoy diciendo más importante, es tres connotaciones. De hecho, eso lo escuchamos en el ritual de bautismo. Serás sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, ¿por qué? Porque te puedes comunicar con Dios. Profeta, porque tú evangelizas. Y rey, porque eres el hijo del rey supremo que es Dios. Entonces, tres cosas fáciles. ¿Qué nos da el bautismo? Nos incorpora a la iglesia. Dos, nos hace criaturas nuevas, nos hace hijos de Dios. Y tres, nos hace sacerdotes, profeta y rey. Pregunta, vamos a hacer nosotros mismos las preguntas ¿Qué si no han preguntas? preguntado. Exacto. ¿Quién puede ser bautizado? Toda persona puede ser bautizado y solamente él. ¿Por qué yo voy a decir siempre voy a repetir esto? Solamente él. Porque pasa, ahorita que estamos en pandemia y que hay redes sociales, padre, ¿usted me puede confesar por teléfono? No, todos los sacramentos requieren la presencia de la persona. También tiene que ser una persona viva. No puedo decir voy a bautizar a un niño que murió. No, es porque los sacramentos no son para muertos, son para vivos. Otra pregunta. Otra pregunta que te, ¿Quién? perdón, hermano, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una persona muere? Ahorita hablando usted, que está hablando de que no puede bautizar a una persona muerta. ¿Qué pasa si una persona muere y no es bautizado? Hay dos casos. Ahí la primera. O se condena o se salva. Ahora, ¿cómo sé yo si se condena o se salva? Esperar a morir para encontrarnos con Dios, para preguntarle a Dios mismo. ¿Por qué? Claro. Porque nadie, óigame bien, nadie sabe si alguien se va a condenar o se va a salvar.
Es que la persona se quitó la vida, se va a condenar. No, nadie lo sabe. Porque como lo decía hace rato, la gracia increada es el amor de Dios. Usted y yo no lo podemos cambiar. Ese Claro. amor de Dios ni tampoco lo podemos conocer al máximo. Entonces, ¿qué pasa con una persona? Hay un documento del año 1994 del Papa Juan Pablo II sobre los niños nacidos no bautizados y hace una explicación muy bonita, hermosa y termina diciendo, ¿se salva o no se salva? Dejemos eso a la misericordia de Dios. Qué Ujú. bueno. Si el bautismo nos da toda esta gracia, ¿por qué no bautizamos a los niños apenas nacen? ¿Qué estamos esperando? Ahora, hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. No es que existen tres tipos de bautismo, no, sino que eh, hay casos particulares. Voy a poner un ejemplo. Usted está grande y tiene 18 años y usted quiere convertirse a la iglesia y que se quiere bautizar. Entonces usted le dice, bueno, padre, ¿cuándo me bautiza? No, lo bautizo el domingo. Por por algún motivo, usted pierde la vida, usted queda bautizado por el bautismo de deseo. El ¿Qué bautismo de significa? Jesús. Usted tenía todo listo para el bautismo, pero lamentablemente murió. Entonces queda bautizado por el deseo y la fe que usted tenía de bautizarse. Ujú. Otro ejemplo, una persona no fue bautizada y se quería convertir y estaba en proceso de conversión y por algún motivo lo asesinan por el evangelio. En este caso, el martirio es un bautismo de sangre. Es aquella persona que no está bautizada y que por el evangelio es sacrificada, queda bautizada por la sangre. Y el tercer motivo, aquí en Venezuela, no sé allá en esos países, no creo, pero aquí en Venezuela hay una tradición y es que existe el bautismo y echarle la agüita. Echarle la Ujú. agüita es que se reúne toda la familia y va y le echa agua al niño. No, yo nunca he estado en eso, pero es lo que me comentan. ¿Por qué surgía esto? Porque en los campos, en lugares lejanos, las personas, el sacerdote casi nunca iba. Entonces iba una vez cada 10 años. Entonces la familia le tocaba que bautizar al niño en caso de emergencia. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Quién puede bautizar? Óigame bien, y esto yo sé que más de uno se va a impresionar. ¿Quién puede bautizar? Toda persona que tenga las intenciones de la iglesia. ¿Un ateo puede bautizar? Sí, pero si tiene las intenciones de la iglesia. ¿Un no bautizado puede bautizar? Sí, siempre y cuando tenga las intenciones de la iglesia. ¿Cuáles son las intenciones de la iglesia? Que la persona se una a la Se une a la iglesia, iglesia. sea criatura nueva y sea sacerdote, profeta y rey, y por supuesto que haga profesión de su fe. Por ejemplo, no es que yo voy a salir y voy a decir, mire, allá yo vi una enseñanza y decía que todo el mundo puede bautizar, así que tráigame ese niño y yo mismo lo bautizo. No, se bautiza, uno puede bautizar cualquier cristiano en caso de emergencia. Usted está en un hospital, hay un niño que está muriendo, ya no hay manera de salvarlo, usted agarra agua bendita si tiene disponible, reúne a los médicos, a la familia, a los que estén por ahí, vamos a hacer el credo y vamos a bautizarlo. Y utilizando la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ese niño que bautizado? Sí. ¿Yo puedo hacerlo? Sí, en caso de emergencia. Entonces esto hay Y que tenerlo mucho en cuenta. hermano, y en caso de que el niño se salve después de verlo bautizado, ¿es necesario que vaya otra vez a la iglesia a bautizarse? No, ya el niño queda bautizado, pero tiene que ir a la iglesia a terminar el rito del bautismo. ¿Cuáles son? Y es que el bautismo tiene un paso, son varios pasos. Por ejemplo, la admisión a la iglesia, la profesión de fe, renuncia a Satanás, Renuncias. la unción con el óleo de los catecúmenos, que es en el pecho, unción con el crisma, que es en la cabeza, el rito de fetá, la entrega a la luz, la entrega de vestiduras blancas. Entonces, es un rito bastante largo que tiene que usted llegar padre o sacerdote, lo bautizamos de emergencia, lo bauticé en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, está completamente válido y lo traigo aquí para que termine. Se salvó, gracias a Dios. Aquí lo tiene para que lo termine de completar el rito de bautismo. Colocar el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y todo esto. Repito, es en caso de emergencia que pueden bautizar. Solamente en caso de emergencia, en caso de muerte, de que la persona, pues bueno, ya no hay manera de que se salve Ujú. y que no hay un sacerdote cercano, ¿no? Ahora, hermano, háblenos un poco sobre el sacramento de la confirmación. ¿Por qué es Ok, necesario que una persona se confirme si ya es bautizada? ok. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación es uno de los sacramentos más difíciles, por decirlo de alguna manera, de estudiar
pero donde también hay muchísima información sobre este sacramento. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? Es como nos lo dice. Para poder entender el sacramento de la confirmación hay que entender la historia del sacramento. Y es que desde que Cristo asciende a los cielos hasta el año 312 aproximadamente, antes del edicto de Milán, ya lo escucharemos más adelante, el edicto de Milán de Constantino, donde ya permite el catolicismo ser la religión oficial de Roma. Ojo, Constantino no funda la iglesia, él simplemente permite el cristianismo que a se Roma. celebre así. Entonces, exacto, antes todos los sacramentos eran escondidas, entonces el obispo y los sacerdotes estaban todos reunidos. Entonces, la persona se bautizaba y al tiempo, cuando ya tenía bastante edad y bastante avanzado, le decía al obispo: quiero confirmar mi fe que recibí en el bautismo, quiero reafirmar aquello que dije en el bautismo, y es donde hace su profesión de fe. Esto llega hasta el 313, luego que la iglesia fue permitida en todo el Imperio Romano, todo el mundo empezó a bautizarse, ya el obispo no podía estar en todo el Imperio Romano, entonces lo que hicieron fue: vamos a esperar el sacramento de la confirmación a la visita episcopal o a la visita del obispo. Entonces por eso se demora un poco entre la primera comunión y la confirmación. Entonces la confirmación, ¿qué es? Robustecer la gracia bautismal. Si yo no me confirmo, el bautismo queda incompleto. No, pero no queda en su plenitud. Esto hay que tenerlo en cuenta. La confirmación me reafirma la fe bautismal. De hecho, Una fe cuando para usted dar va, fruto, ¿verdad, hermano? Una fe para que nos exactamente, fecunda, que nos hace dar fruto, frutos a la iglesia. exactamente. De hecho, usted va para un sacramento de confirmación, primero lo celebra el obispo, o en su caso también lo puede celebrar el párroco, el padre. Eso no hay problema, siempre y cuando el obispo le encomiende esa misión. Y lo que hace el obispo es tres partes fundamentales del sacramento de la confirmación. La primera parte, profesión de fe y renovación de las promesas bautismales. Usted estaba muy pequeño, usted no se acuerda de las renuncias a Satanás, ni tampoco se acuerda de sus promesas bautismales. Entonces en la confirmación las renueva. Segundo, la unción con el crisma que se hace en la frente. Y la tercera, el saludo de paz. Entonces, si vemos el sacramento de la confirmación, lo que es reafirmar la fe bautismal, lo que recibimos en el bautismo. Es dar fuerza a esto. ¿Ve? ¿Quién Sí, puede claro. recibir la confirmación? Todo bautizado. Eso también hay que tener en cuenta. Todo bautizado. Muy bien. Y nos puede hablar también un poco sobre la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía Ok, o de la comunión. exactamente. Es exacto. Eh, Se me ha olvidado decirlo. Yo tengo cuando tuve la oportunidad de, este, de ver la materia de bautismo y confirmación, pues bueno, yo preparé un tema, una exposición bastante larga y profunda sobre los aspectos bíblicos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la historia y la evolución del sacramento de la confirmación. Y yo la tengo, pues, aquella persona que desee tenerla para leer las citas bíblicas, porque es que si le hablo de eso, voy a tomar una hora solamente Sí, hablando de claro. la confirmación y dejamos fuera los otros sacramentos. Entonces, puede allí investigar dónde aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo ha sido su evolución histórica, que medio la expliqué por encima rápidamente, que bueno, aquella persona que necesita estudiar más la confirmación de manera personal también necesita el catecismo de la Iglesia Católica y el concilio. Entonces, bueno, con respecto a la Eucaristía tiene muchísimos nombres. O sea, tiene banquete sagrado, la cena sagrada, el banquete eucarístico, la Eucaristía, la misa. Cada uno de esos nombres tiene un significado increíble. Por ejemplo, misa. ¿Qué significa misa? Misión. Por eso es que al final de la Eucaristía dice: la Santa Misa terminada, pueden ir en paz. ¿Qué significa esa palabra? Significa: ya la misa ha terminado, vayan y ustedes sigan la misión de la misa. De la misa, sigan la misión. Entonces, bueno, ¿qué nos da? ¿Qué nos da el sacramento de la Eucaristía? Yo creo que podemos tomar todo un día para saber qué nos da. Hablar parte, fuera bueno algún día hablar rito por rito de la Eucaristía, ¿no? El Sí, claro. saludo, el acto penitencial, la lectura de la palabra. Pero, ¿qué nos da? Bueno, vamos a hablar en cuatro aspectos importantes. Ya quizás más adelante podamos hablar más de esto. El primero es la unión con Él. Él es el que por medio de la Eucaristía usted se une a Jesús, usted está con Jesús.
Por eso es que Jesús dice en el Evangelio, el que come mi cuerpo, el que ve mi sangre, está en mí y yo estoy en él. Entonces, la primera es, yo me uno con Jesús. La segunda es la relación íntima y personal con Dios. La comunión, por eso cuando usted va a comulgar se llama comunión, porque es la común unión entre usted y Dios. Es de manera personal, igual que la salvación. Tercero, dice, aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí, yo en él, y al final tendrá la vida eterna. La comunión, la Eucaristía, nos da la vida eterna de manera inmediata, por decirlo de alguna manera. Y cuarto punto es alimento del alma. Aquel que va a la Eucaristía, aquel que comulga al Señor, alimenta el alma. El alma. Pregunta a aquella persona, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a sugerir una pregunta. ¿Qué pasa con alguna persona que no esté confesada y va y comulga? Es lo que llama sacrilegio. No, no le hace daño al hermano, no le hace daño a Dios, no le hace daño ni al Padre. Se hace daño él mismo, porque dice San Pablo, el que come y bebe la sangre de Cristo indignamente, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Es importante esto. Otra pregunta, ¿qué pasa si yo no puedo comulgar? Porque es que, bueno, vivo en divorcio, no sé, vivo en concubinato, como lo decimos. Bueno, la persona pierde la gracia de poderlo recibir materialmente, pero puede hacer una comunión espiritual. No es completamente válida, pero también alimenta el alma. Muchas veces conocemos a personas que bueno, lloran porque no reciben el cuerpo de Cristo, ¿no? Sufren, pasan momentos difíciles, el momento de la comunión, porque todos se paran menos ellos, ¿no? Esas personas yo Claro. también les digo, con la comunión espiritual también les ayuda mucho. Usted está en la Sagrada Eucaristía, vivir cada momento de la Eucaristía de todo corazón, la consagración, la epíclesis, todo lo vive de corazón, le aseguro que usted va a recibir la gracia. No es la misma que una persona que reciba el cuerpo de Cristo y esté confesada, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esto, que esté confesada y preparada, pero sí le va a ayudar a esa gracia creada que le va a ayudar a llevar a la vida hacia Jesús. Es Claro. importante esto. ¿Quién puede comulgar? Aquel que esté preparado, está además decirlo, que esté confesado. Por ejemplo, hermano, no sé si ustedes le han preguntado, si yo cometo una mentira, si yo digo una mentira, ¿puedo comulgar? Bueno, pues depende también, ¿no? De la mentira. El Será grado de un la pecado. mentira. Sí, claro. Sí, exacto. Entonces están los grados, los pecados mortales, están los pecados veniales. Es la diferencia. Los pecados mortales son aquellos que no me permiten comulgar. Y los pecados veniales son aquellos pequeños pecados, vamos a decirlo pequeños, todos los pecados son graves, son malos, atentan contra Dios, pero que pueden ser perdonados dentro de la misa en el acto penitencial. Eso también Claro. es importante conocerlo. Ahora, hermano, Tengo, eh, hermano, están preguntando, perdón que lo interrumpa antes de continuar. Hay una pregunta que dice, ¿por qué la primera comunión no se considera sacramento? eh, hay que, voy a aclarar sí y no, o sea, ya va. La primera comunión es un sacramento, es la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Lo que pasa es que decimos primera comunión porque celebramos la La primera vez primera, que comulgamos. Ojalá, ojalá celebráramos todas las todos los días. comuniones como la primera, ¿no? Claro, De hecho, usted va a las sacristías aquí en Venezuela y todas dicen, sacerdote, celebra esta misa como si fuera la primera, única y última misa. Así última tenemos que vez. hacer nosotros. La primera comunión es un sacramento, claro, pero la segunda comunión también, la tercera, la cuarta, la quinta y todas las que, por la gracia de Dios, recibamos. Entonces, todos son sacramentos que debemos festejar de la misma manera y prepararnos de esa misma manera. Claro. Y surge otra ¿Algo? pregunta también, hermano. Ahorita que hablaba de los pecados mortales y veniales, bueno, hay preguntas, varias preguntas sobre eso, pero una bien importante es, por ejemplo, el catecismo habla sobre que debemos de confesar los pecados veniales también, ¿verdad? De tener no dejarlos acumular, porque después se hace también una carga muy pesada, ¿verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a hablar ahora de la confesión, ya que salió el tema, pues casi que lo pasamos por encima, ¿no? La Claro. confesión. ¿Qué nos da la confesión? Fácil. El perdón de los pecados. Dijo Jesús a sus apóstoles.
aquellos que perdonan los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces, la primera gracia que nos da es el perdón de los pecados. La segunda es el regreso a la gracia de Dios. Y hace rato decíamos que la gracia es la unión con Dios, y si decimos que el pecado es la ruptura con Dios, entonces en la confesión, al perdonarnos el pecado, nos devuelve la gracia de Dios. Quizás Sí, sonará un poquito confuso, ¿no? Pero la confesión lo que hace es regresarnos a Dios. Y tercer punto, y yo creo perdón, que hermano, uno de los más importantes, ajá, me recuerda a esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo después de derrochar sus bienes regresa al padre arrepentido, ¿verdad? Y el padre misericordioso siempre lo espera con los brazos abiertos. exactamente, exactamente. Por ejemplo, esto también es importante y es con respecto al Padre bondadoso, la parábola que usted dice. Tercer punto, se manifiesta el amor misericordioso de Dios. Mira, hermano, yo no sé cuántas veces, no sé, muchísimas, me han dicho, yo siento que Dios no me ha perdonado. No, o sea, yo siento que Dios no me perdona tal pecado. No, no es que Dios no lo perdona, porque Dios es misericordioso y Dios ya se lo perdonó. Es uno mismo el que no se perdona los pecados que uno comete. Hay personas que han cometido pecados hace, 30 años, 40 años y los han confesado tantas veces y en ninguna se siente perdonado. ¿Cuál es el pecado suyo? Que usted no siente el amor misericordioso de Dios. Es No lo puedes importante esto. asimilar. Ujú. Exacto. ¿Cuáles pecados perdona Dios? Todos. Por eso decía al principio, la gracia increada es la gracia de Dios. Dios le perdona todos los pecados. Y usted tiene la gracia increada, que es sentirse perdonado por Dios, pero muchas veces no lo sentimos. Dios perdona todos los pecados. Yo no sé si ustedes, hace como, ¿qué? En el año 2016, quien perdonaba el pecado del aborto era el obispo. Quien perdonaba el pecado de sacrilegio y de sigma, que es separación, era el El Papa. Papa. Luego el Papa, en el año de la misericordia, entre eso está el Padre Luis Toro, envía misionero a la misericordia a que perdonen los pecados que eran conferidos a la Santa Sede al Papa, que era el pecado del sacrilegio y pecado de el sigma, que era lo que decía hace rato, y designó a todos los sacerdotes poder perdonar el pecado del aborto, ya que era un pecado muy grave y solamente lo perdonaba, El obispo. podía absolver el obispo, exacto. Ya ahorita pues lo pueden hacer todos los sacerdotes. Ahora, ¿cuándo una confesión es válida? Esto más adelante podemos hablar de la validez de los sacramentos. Y Sí. ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el bautismo, pues bueno, que la persona sea creyente, en la confirmación es que quiera reafirmar su fe, en la Eucaristía que esté limpia de corazón. En el caso de la confesión, es que esté arrepentido. Por ejemplo, padre, mire, yo no sé, voy a inventar algo. Yo me dije una mentira y está arrepentido. Pues no, no estoy arrepentido. ¿A qué va a pedir perdón si no está arrepentido? Si usted no está arrepentido, el perdón no es válido. O sea, la confesión queda inválida. Otra, por ejemplo, no es que yo fui y le dije al padre de 5 mentiras, pero no le dije la sexta porque a mí me dio pena. Ahí la confesión queda inválida porque usted no fue sincero. Esto es importante. Así como decimos nosotros que en la Eucaristía usted no recibe la gracia porque no está confesado, en la confesión usted no recibe el perdón si no está arrepentido y si usted no habla con sinceridad. Entonces, usted cuando vaya, hay personas que dicen es que a mí me da pena, pero es que el Padre quizás es más pecador que usted. Todos, todos. Y el Padre sabe más de misericordia que cualquier persona. Entonces uno llega ahí con pena, Padre, dije una mentira, el Padre ahorita se va a escandalizar y va a agarrar la sotana y se la va a rasgar, ¿no? Porque dijo un pecadote. No, además los padres también tienen algo, ellos no empiezan a notar, la señora fulanita de tal, me dijo que ella era muy mentirosa, voy a tener cuidado. No, lo que queda en la confesión ahí se sepulta, que es lo que llaman Claro. el sigilo sacramental, que esto también es importante. Por ejemplo, voy a colocar un caso muy extremo. Llegó un delincuente y le dijo al padre, padre, me quiero confesar, listo, Ave María Purísima, ¿cuáles son tus pecados? Padre, sin querer o con querer, asesina a su mamá. El padre le absuelve el pecado. Termina la confesión, llega la policía y le dice, padre, asesinaron a su mamá, ¿usted sabe quién fue? El padre le puede decir, no lo sé, porque él tiene el sigilo sacramental y es que bajo ningún motivo él puede hablar del pecado que la persona le dijo. Si el sacerdote cuenta este pecado, llega lo que se le dice el suspender del ministerio. Esto es una causa de suspensión.
se Y, investiga a ver si es verdad, si es mentira, y lo retiran de sacerdote por haber hablado de esto. y eso es de manera legal, pero también de manera espiritual, pues que hay en pecado mortal, ¿verdad? Por violar ese sigilio Mm, sacerdotal. Eso es un pecadote grandísimo, porque es algo, o sea, mortal. Entonces yo a veces Claro. le digo a la gente, ¿usted cree que estudiar 10 años en el seminario, seguir de sacerdote, se va a echar todo eso encima solamente porque usted cree que su pecado es más grave que el sacerdocio? No, el padre no va a decir nada, él no va a perder su ministerio sacerdotal para contar su chisme, por ejemplo. Él Claro, no lo puede hacer. Ni sí, tampoco lo va a hacer. Yo se los aseguro que no lo va a hacer. Tampoco él, usted no crea que él se sienta a la mesa ya en la parroquia y va a empezar a contar, ¿sabe que la vecina me contó tal cosa? No, no lo va a hacer. Así que todos los que están en sintonía y creen que el padre va a ir a hablar de su pecado o se va a rasgar las vestiduras, no, olvídese de eso. Recuerde que él es muy pecador, tan pecador o más que usted. Así que no tenga pena sí, de mostrarse que es Dios el que perdona el pecado por medio de él. sí, claro. Hermano, también brevemente, háblenos un poco sobre el acto de contrición perfecto y el acto de contrición imperfecta, un poco para darnos idea de lo necesario que es hacer esos actos en caso de no poder irnos a confesar de manera urgente. En caso de no confesarnos y tengamos algún pecado venial, hay otro caso particular, por ejemplo, yo, bueno, fui a misa, resulta ser que yo estaba haciendo la cola para confesarme y quedaba una señora y el padre salió y no me pude confesar. ¿Qué hago yo ahí? Yo comulgo con el propósito de que apenas termine la misa voy y me confieso. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Yo estuve a punto de confesarme, no es como el bautismo de que quedé confesado por intención, no, aquí no vale eso, ¿no? Es que estuve a punto de confesarme, no pude, fui, comulgué y le digo, padre, mire, yo comulgué, pero prometí que me iba a confesar de una vez, apenas terminé la misa, así que por favor me confiesa. El padre no le va a decir, no, mire, son, no sé, 50,000 bolívares o $100 para que, no, no le va a decir nada de eso. Si es muy viejito, pues lo regaña, pero hasta ahí no pasa, ahí no pasa. Él le puede confesar y todo esto, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Con el acto de contrición, ¿por qué es necesario hacerlo? Para que usted esté preparado. Usted tiene que sentarse. ¿Qué he hecho yo? Bueno, yo hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Usted se puede ayudar. ¿Cómo se puede ayudar? Agarra los 10 mandamientos. No robar. Entonces usted empieza a pensar, ¿cuándo yo robé? Ay, yo me acuerdo que robé un lapicero en la oficina. Anota en una hoja. Robar un lapicero en la oficina. Y usted puede anotar todos sus pecados en una hoja, la guarda bien, sí, la tiene usted por allí y usted cuando llegando el sacerdote le lee los pecados y agarra esa hoja y la quema. Es una manera de poder confesarse. Esto por si acaso no lo sabíamos. Ujú. Entonces no sé si queda claro el acto de contrición. Es necesario hacerlo, el examen de conciencia es necesario hacerlo para que cuando llegue yo a hablar con el sacerdote solamente le diga los pecados. Porque es que pasa muchas veces que llegamos, padre, resulta ser que es que mi esposa, uy, esa mujer yo no me la aguanto, es que ella, mire, el pecado de esa señora, el padre va a decir, no, no, es que usted viene a contar sus pecados, no los de su esposa. Entonces, cuando no preparamos la confesión, cuando no preparamos los pecados, vamos a decir los pecados de todo el mundo, menos los Menos nuestros. lo Y nuestro, así sí. pues tampoco se vale. Vamos a hacer es perder el tiempo del sacerdote, tantas personas para confesarse, y yo echando el cuento de la vecina chismosa. No, la idea es ir de una vez con una lista de pecados que usted tiene que votar, no es que vaya a ser que usted por ahí la consiga alguien y ponga a leer ahí porque cualquier laico, nadie va a tener sigilo sacramental, solo el sacerdote, y después le da sus pecados. O agarre y bótelo, quémelo y lo demás, y sienta que Dios le perdona esos pecados. Claro. Gracias, hermano. Pasamos entonces al siguiente punto. Ajá, exacto. El siguiente punto es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Mire, hay un chiste por ahí que dice, si Dios quiso el matrimonio, ¿por qué Jesús no se casó? Jesús se casó con la iglesia. Su esposa por Jesús excelencia. exacto, estaba casado con la iglesia. Que tenía suegra o no, bueno, eso ya lo sabremos cuando estemos muertos, pero sabemos que tenía esposa que era la iglesia, la Santa Madre Iglesia. Ahora, ¿cuáles son las gracias que nos da el matrimonio? El primero es que eleva el amor humano al amor con Dios. Esa unión entre hombre y mujer, el yugo del amor, se une para elevarlos a Dios, que era lo que decíamos hace rato, que la gracia nos eleva. Segundo punto, nos da la fuerza de seguir adelante en el matrimonio.
da la oportunidad de que la persona siga adelante en ese amor conyugal. La tercera, santifica el amor. Muchas veces queremos, no, ya tengo 10 años casado, ¿para qué me voy a casar con la iglesia? No, es que su amor se santifica, no es cualquier cosa. Y lo otro es que prepara, bueno, debería ser así, ¿no? En la mayoría de casos no. Prepara la acogida para los hijos. De hecho, hay un ritual, el ritual de matrimonio, habla sobre esto, sobre la bendición de los hijos. Y tercero, que esto es una vocación. Muchas veces hay personas que dicen, yo quise haber sido sacerdote, cónchale, yo fuera padre. No. Usted, si Dios lo llamó para la ocasión del matrimonio, eso es lo suyo. Si usted se casó es porque Dios así lo quiso. Si lo quiso, Si Dios claro. la quiso religiosa, usted fuera religiosa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a Ujú. hablar de algo muy importante, hermano. Entonces yo creo que estas son las gracias, pero vamos a hablar de algo muy importante. La nulidad matrimonial. ¿Qué es la nulidad matrimonial? No, que resta ser que noticia de última hora, el Papa aprueba el matrimonio, el divorcio el divorcio del matrimonio Matrimonio. por la iglesia. No, eso es mentira. El divorcio en el matrimonio eclesial no existe. Existe lo que llama la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Es que usted, como esposo, como esposa, demuestra que ese matrimonio no fue válido. ¿Cómo yo demuestro que ese matrimonio no Exacto. fue válido? El primero, vamos a poner un ejemplo. Resulta ser que esa noche anterior a usted lo drogaron y usted llegó al matrimonio y usted fue y dijo que sí, que se iba a casar y para toda la vida. Si usted demuestra que usted lo drogaron, que usted lo obligaron, ahí nunca hubo matrimonio, fue nulo. Por eso le dicen nulidad, fue nulo. Otro ejemplo, que la persona tenía problemas psiquiátricos de algún tipo y no podía tomar una decisión como tal. En ese caso también se demuestra que el matrimonio fue nulo. Otro ejemplo, son muchos ejemplos, pero estoy hablando de algunos, que resulta ser que usted se casa, por ejemplo, la mentira, usted se casa, su esposa no puede tener hijos, ella lo sabía y nunca se lo dijo, se lo ocultó. Usted puede ir a decir al padre, padre, hubo una mentira de por medio, yo no lo sabía, ella sí lo sabía, y el padre dice, no, aquí hubo una mentira muy grande de por medio, hay nulidad matrimonial, ahí no hubo matrimonio. Otra, por ejemplo, es que el hombre tenga hijos por fuera, no lo haya querido decir, lo sabía y lo ocultó, la señora esposa se enteró, ahí también hay nulidad matrimonial. Entonces, la nulidad existe cuando se demuestra que no hubo verdaderamente matrimonio, fue inválido. Esto, así como decíamos hace rato, así si usted no se arrepiente, la confesión no es válida, en este caso, si hay mentiras muy graves de por medio, pues es completamente inválido, o sea, no hay validez en el sacramento. Esto hay que tenerlo en cuenta, no existe el divorcio, sino simplemente que la validez del sacramento. Incluso Y, cuando perdón, hermano, incluso cuando el sí haya sido ajá, viciado también, ¿verdad? Como obligado o influenciado de alguna manera, también entra ahí la exacto, cuando nulidad. usted demuestra eso, Ujú. exacto, si usted demuestra de que está obligado, inmediatamente a usted le pueden valer la nulidad matrimonial. ¿Ve? Sí, hermano, ¿y por qué muchas personas he escuchado que tienen miedo a la unción de los enfermos? Porque dicen, no, si me ponen la unción de los enfermos, hasta ahí llegué, ya es el fin de mi vida, ¿verdad? ¿Nos podría explicar un poco sobre la unción de los enfermos? Ya, antes de pasar a la unción del enfermo, vamos a hablar de otro sacramento, junto con el matrimonio, el sacramento servicial, que está el servicio, es el orden sacerdotal. Y ya ahorita hablamos del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuáles son las gracias que nos da? El sacramento del sacerdocio es ser otro Cristo. Es el sacerdote es otro Cristo, lo que se dice en latín, alter Christus. Luego, el sacerdote es el intermediario por excelencia entre Cristo y los hombres. Es el que eleva las oraciones de todos los hombres. Por eso hay una parte de la misa que llama oración colecta, que es la primera oración. Mm, Cuando el Padre dice, oremos antes de la palabra. Se llama colecta porque Él recoge todas las oraciones el de todos los pueblo. fieles y las eleva a Dios. Exactamente. Y es la manifestación de Dios y del amor de Dios en los hombres. ¿Quién bautiza? Dios por medio del sacerdote. ¿Quién confirma? Dios por medio del obispo. ¿Quién da la Eucaristía o quién convierte el pan y el vino? Dios por medio, el Espíritu Santo, por medio del sacerdote. ¿Quién casa? En el caso de matrimonio es el sacerdote, que es el testigo fiel de la iglesia.
también lo hace profeta, es aquel que anuncia y denuncia la palabra de Dios, el que anuncia, perdón, la palabra de Dios y denuncia las infidelidades del pueblo. ¿Quién puede ser sacerdote? Todo varón bautizado. Es necesario tener en cuenta. ¿Quién puede ser sacerdote? Todo varón bautizado. En el caso del rito romano, que es nuestro rito latino romano, es célibe, no se casa. Ahora, hay otros ritos, por ejemplo, el rito copto, otros ritos que ellos sí se casan. En este caso, que es nuestro rito romano latino, no pasa. No hay, pues, en esposa. Exacto, si no Sí, cumple los consejos evangélicos, que es pobreza, castidad y obediencia. claro. Y como último sacramento, pero no menos importante, es la unción de los enfermos. ¿Por qué nos da miedo? Llamen al Padre porque se está muriendo. No, el sacramento de la unción de los enfermos no es para matar a la gente. Aquí en Táchira le echamos broma entre nosotros cuando un sacerdote va y visita a un enfermo y muere al rato, ¿no? Le dicen, uy, Ujú. usted tiene como muy buena mano, ¿no? Echando broma. Entonces, Sí, broma pesada, por decirlo de alguna manera, pero no, es que el sacerdote no va a ir a darle el ultimátum, vamos a ir a matarlo. No, entonces llegó, hay un sacerdote en el hospital, ¿quién se va a morir? No, él le está llevando es la gracia de Dios, esa manifestación de Dios que se da hasta en el último momento donde la persona está muriendo o donde está agonizando. Segundo, es la mano salvadora de Dios para preparar la muerte. Y tercero, es la gracia de morir en paz. No lo va a matar, simplemente lo está preparando para algo que usted y yo vamos a enfrentar, que es la muerte. Mire, yo le digo una cosa y siempre le digo a la gente, bendito Dios que a usted lo visitó el sacerdote, lo confesó y le dio la unción. ¿Usted hay una sabe hora cuántas personas mueren en accidentes de tránsito? que no tienen esa gracia. Por ejemplo. Y hay una oración, Exactamente. preciosa que hace el sacerdote cuando está dando la unción de los enfermos para preparar el alma, ¿verdad? Para bien morir. Exactamente. Preparar el alma para prepararse para eso. ¿Cuántas personas? Ojalá que nosotros pasemos por eso. La gente dice, no, que el Padre no me visite. No, eso es mejor. Lo mejor que a usted le puede pasar. Y Sí, claro. ¿quién puede recibir eso? Todo fiel cristiano. Todo fiel cristiano. De hecho, eso lo dice la carta a Timoteo. Vaya y llamen a los ancianos o a los presbíteros del templo para que visiten a los enfermos. Sí. Sí, Si tienen alguna de pregunta, hecho, alguna inquietud. de hecho, eso es algo que también en la unción de los enfermos, pues nos da una gracia sanadora, ¿verdad? Que nos ayuda a refortalecer el cuerpo, ¿no? Cuando es una enfermedad. Por Exactamente. ejemplo, aquí en mi parroquia lo hacen a veces, bueno, lo hacía el otro sacerdote que estaba cada, cada primer martes de mes, pues toda la persona que se sentía enferma pasaba ahí y le daba la unción de los enfermos. Y es algo muy Exactamente. sonoro. Hermano, Exactamente. una pregunta que tengo yo sobre hablando sobre la unción de los enfermos. Ese mito de que quedó como, porque antes era que como el último recurso para alcanzar el perdón de Dios, ¿verdad? La unción de los enfermos, tengo entendido. Porque una vez No, bautizados o sea, y cometieron un claro, pecado, esperaban a la unción de los enfermos para alcanzar ese último recurso como el perdón. no. ¿Qué podemos decir? Lo primero es que la gracia increada es la gracia de Dios el que perdona los pecados. Pero claro, depende también de nosotros, nuestro Ujú. arrepentimiento y todo lo demás. Pero es Dios el que se presta para esto. Hermano, mire, voy a hacer una cosa. El teléfono lo tengo descargado. Perdóname a todas las personas que están en vivo. El teléfono está descargado. Déjeme buscar el cargador y seguimos hablando de esto. Si quiere, usted va a ir dando una enseñanza mientras que ya vengo 10 segundos buscando el Sí, cargador. ¿Sí? claro, claro, ¿Te hermano. parece? Sí, bueno, adelante. Sí, como decía el hermano, en Santiago 5:14 está la cita bíblica donde nos habla sobre la unción de los enfermos. Es para mí un tema, un sacramento de mucha importancia porque yo he escuchado dentro de nuestra comunidad a muchas personas pues, que tienen temor, ¿verdad?, a ser visitados por el sacerdote, como decía el hermano, para, para porque piensan que es el final, ¿verdad? En Santiago 5:14 dice que habla si alguien está de ustedes enfermo,
que llame a los ancianos de la iglesia y que ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y también quería comentarles también acerca de la... Aquí tengo otra pregunta, a ver, que dice, por ejemplo, alguien que no esté en peligro de muerte, pero esté enfermo, ¿puede recibir la unción de los enfermos? Estamos de regreso. Claro que sí. Sí, claro. Por ejemplo, usted está en el caso de que va a ser operado, va a ser sometido quirúrgicamente, usted puede pedir al sacerdote que primero se confiese y le dé la unción del enfermo. No es para que la persona, o sea, como le decía, no es para que la persona muera. Sí, le ayuda a un buen morir, ¿no? Ojalá, como le digo, todos recibamos esto, pero lo que hace es perdonar sus pecados, perdonar, prepararla para la muerte, que no sabemos en qué momento es, pero que si tiene alguna enfermedad lo puede hacer. Porque el sacramento de la unción de los enfermos hace dos cosas. La primera, pedir que la persona, si Dios lo quiere, le dé la salud. Es decir, Dios, si tú quieres darle la salud a esta persona. Dos, si no es así, dale buena vida y la buen morir. Buen Entonces, morir. si en tu caso estás enfermo, no te vas a morir ni nada por el estilo, pero quieres recibir el sacramento de la unción de los enfermos, lo puedes recibir de todas maneras por esto. Entonces, sí se puede. Aquí tengo a Reina Mosqueda que dice, saludos José, échele ganas, usted puede, Dios los bendiga, saludos desde California. Amén. Saludos también a toda la familia. Otra cosa que hay que tener en cuenta, hermano, es que ningún sacramento es un amuleto. ¿Qué significa un amuleto? Aquí en Táchira, en mi país, está la tradición de que vaya y bautice al niño para que no le dé mal de ojo, o para que el brujo no le haga nada. Vaya para donde el sacerdote para que le saque el demonio. Vaya y confiese para que el demonio salga a usted. O vaya que le haga la unción de los enfermos para que usted se sane. No, los sacramentos no son amuletos de buena suerte. Los sacramentos, como decíamos al inicio, no son energías, no son buenas vibras, así hasta lo han llegado a decir. No, es la gracia de Dios, es la presencia de Dios. Ya que decíamos todo eso, pues ahora es bueno decir que no es, ¿no? Tampoco yo me voy a ir a casar para nunca terminar, no, le vienen pruebas difíciles. Yo voy a ser sacerdote porque es que no conseguí novia, tampoco. Yo me voy a Mm, casar porque es que yo no puedo irse una mujer, tampoco. Esto no es así, esto no es un amuleto, tampoco, y esto es importante, yo puedo llegar a decir, ay, voy a pecar, de todas maneras yo me confieso. No, usted tiene que luchar para no pecar. ¿Va a pecar? Claro que sí, pero luche por eso. Pues no va a llegar a, padre, cometí una mentira, pero es que yo quería, y no estoy arrepentido, como decíamos hace rato, el mismo ya. error. Entonces, el caso de, por ejemplo, de la unción del enfermo, vaya y llame al padre para que me unja para yo sanarme. Tampoco es un amuleto de buena suerte. Sí, claro, hermano. Si alguien tiene alguna otra pregunta, ahorita es el momento que el hermano puede contestarnos sobre algún sacramento, alguna duda que tenga. Podemos ponerla aquí en el chat y yo con gusto las leo y se las paso al hermano para que él se las conteste. Exacto. Y bueno, mientras que pregunta, hay otras cosas muy importantes. Más adelante quizás podemos hablar de ese tema. Aparte de los sacramentos, existen algo que llama sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Ellos robustecen los sacramentos. No son los sacramentos, no son instituidos por Cristo, pero la iglesia los pone para que nosotros, nuestra gracia aumente a buscar los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentales? Uno, la bendición del agua. Usted va para que le bendigan agua. La bendición no es un sacramento, no es un sacramento, pero sí es un sacramental. ¿Con qué se bautizan los niños? Con agua bendita. Ajá. Otro sacramental, por ejemplo, es la sepultura o los entierros. ¿El entierro es un sacramento? No, pero es un sacramental. Hay un rito específico para una exequia, para un funeral, que no es sacramento, pero sí es sacramental. Entonces también es necesario saber esto, que detrás de los sacramentos también hay lo que llaman los sacramentales. Por ejemplo, miércoles de ceniza. Mucha gente cree que por hacerle una marca aquí ya usted se salvó. No, no, no. Eso es un sacramental. Eso lo ayuda a usted a reconocer que usted es ceniza para que usted pueda recurrir al sacramento de la confesión. Sí. Porque si usted, exacto. Entonces, la ceniza me ayuda a ir al sacramento.
el sacramental me ayuda a ir al sacramento. Claro. También otra pregunta, hermano. ¿Quién o depende de la santidad del que ministra el sacramento, la gracia que se recibe del sacramento? Porque muchas personas No, dicen, no, es que el sacerdote, yo lo he visto, es bien pecador, y yo cómo voy a ir a confesarme, o cómo voy a ir a que me bautice, o cómo voy a ir a comulgar con él. aquí voy, aquí voy a pasar la pena y es que no me viene a la mente cómo se llama esa herejía. No estoy tratando de recordar ahorita que me está diciendo, pero es una herejía de los primeros siglos donde decía, el sacramento es tan eficaz siempre y cuando el sacerdote esté en gracia de Dios. Entonces, la misa es válida si el sacerdote está confesado. El bautismo es válido si el sacerdote está preparado. No, eso es una herejía de los primeros siglos que ahorita pues de verdad pasó la pena que no recuerdo bien cuál es el nombre. Como dicen por aquí, lo tengo a la punta de la lengua, pero no recuerdo bien Bueno, no cuál es el recuerdo. nombre y no. Exacto, no depende de la gracia sacerdotal. Ahora, ¿el sacerdote tiene que estar confesado? Claro que sí. ¿El sacerdote tiene que estar en gracia de Dios? Claro que sí, para que ayude a la persona que está recibiendo ese sacramento. Que por parte del ministro, ¿cuándo es válido? ¿Cuándo es inválido? Cuando utiliza la forma, esto quizás voy a hablar un poquito técnico, ¿no? La forma y los signos. ¿Qué es la forma y qué los signos? Bueno, vamos a poner ejemplos para poder comprender mejor. Resulta ser que yo soy sacerdote y es que yo me aburrí de bautizar con agua, entonces voy a bautizar con Coca-Cola. Entonces venga, para bautizar a usted niño, entonces yo llego y lo bautizo con Coca-Cola. En ese caso, por parte del ministro, queda inválido el sacramento, porque no está utilizando los signos que tienen que ser. Segundo, cuando yo hablo de cuando digo signos y se me olvidó, la forma, ¿qué significa la forma? Las palabras. Usted no puede llegar a decir, yo te bautizo en el nombre de San Pedro, San Pablo y Madre Teresa de Calcuta. Ahí queda inválido. Son muy santos, pero es que hay que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede surgir aquí una pregunta. Entonces, ¿el bautismo de los protestantes es válido o no? Sí, es válido siempre y cuando utilizan la fórmula Fórmula en el trinitaria. nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto, la fórmula trinitaria. Si bautizan en el nombre de Jesucristo, no es válido. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a ir a otro sacramento, la Eucaristía. El sacerdote fue a celebrar, es muy sacerdote, está ordenado claramente, está en comunión con la iglesia, pero este hace que no quería hostias o pan sin levadura y lo que hizo fue galletas Oreo. Entonces va y Ujú. consagra galletas Oreo con cerveza. ¿Queda válido? No, No, no queda válido porque él no utilizó los signos que tenía que utilizar. claro. Ahora, tiene vino de uvas y tiene pan sin levadura, está bien. Pero este hacer que dice, en vez de decir, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, no, llega y dice, bueno, agarren estas galletas y cómanlas porque es el cuerpo de un señor que vino hace 2000 años. Es inválido, porque para eso está la forma, que son las palabras. El cuerpo de Entonces, Cristo, sí. exacto, aparte de ser una herejía de los primeros siglos, no depende del sacerdote, pero sí hay cosas que permiten la validez del sacramento, que permiten que el sacramento sea eficaz. Que en este caso, por ejemplo, como lo decía, ¿no? Que llegó un obispo. Hay que entender que la liturgia no la puede cambiar ni un sacerdote ni un obispo, ni los sacramentos. Llegó el Sí, obispo y entonces no quiere confirmar con aceite de olivos, porque de eso es el aceite, el crisma, sino él llegó y agarró aceite de carro y fue y le echó a los niños en la frente. No, ya. ahí hay invalidez, hay invalidez. Entonces, esto es lo importante de saber con respecto a los sacramentos. Sí, ahí donde entra el término ex opere operato, ¿verdad? Que comprende que los varios conceptos basado en que los sacramentos son signos externos, ¿verdad? Que instituidos por Jesucristo para comunicar la gracia. Exactamente, Gracias, exacto. hermano. Signos externos, la Signos verdad. externos. Vamos a Ajá, ver. esa es la definición que utiliza el Catecismo de la Iglesia Católica. Son los signos externos para comunicar la gracia de Dios. Exacto. Bueno, hermano, ¿y qué le podría decir usted a las personas
que están ahorita todavía pensando en adquirir uno de esos sacramentos, ¿verdad? Porque sabemos que llevar una vida sacramental, pues nos acarrea gracia tanto personal como a nuestra familia y nuestra comunidad de la iglesia. ¿Qué invitación le haría a usted a las personas que, que pues están pudiendo, digamos, personas que viven en unión libre, que les falta el sacramento del matrimonio y que no pueden comulgar, o personas que han estado pensando en llevar a sus niños todavía a la primera, a hacer la primera comunión, al catecismo para prepararse para la primera comunión? ¿Qué les diría a usted? ¿Cómo los invitaría, hermano, para que busquen los sacramentos? Lo primero que les digo es no tengan miedo. O sea, las cosas de Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tener miedo al compromiso. Igual se lo digo a un joven que quiere ir al seminario. No tenga miedo. Lo que pasa es que el seminario es mucho tiempo, me da miedo que no sea lo mío. Inténtelo, no sea tonto, decimos nosotros. Inténtelo. Aquella persona que tiene miedo a casarse, si usted duró ya 8 años con esa persona, ¿usted cree que el sacramento del matrimonio lo va a hacer separar? No, va a santificar ese amor que usted tiene. Es que mi Claro, esposo no quiere, convénzalo. Dígale que den ese gran paso, ese paso tan admirable, tan hermoso, ese paso divino de poder recibir un regalo, un don, porque eso también se define como sacramento, un don que Dios le está dando. Hay una persona aquí en Venezuela, aquí en mi pueblo, que me dice, no, es que yo a mi niña no la voy a bautizar, voy a esperar que esté grande y ella decida. Y yo le dije, bueno, pues tampoco la vacune, no espera a ver si ella se quiere colocar la vacuna, ni tampoco le dé comida, espera a ver si ella quiere comer o no quiere comer. A claro, ver si, no, es que hay que vacunar. ¿Porque la va a vacunar? Si ella no quiere, pues no la vacune. Así mismo es el sacramento del bautismo. No es que la persona quiera o no, el niño en este caso, es que usted le está quitando un regalo, está quitando una gracia, está quitando un beneficio increíble y que no tiene el derecho de quitárselo, sino al contrario, si el bautismo le abre las puertas de la iglesia, de los sacramentos, ¿por quién soy yo para quitarlo? Entonces, aquella persona que tiene miedo a casarse, aquel joven que tiene miedo a decirle sí al Señor a la vocación sacerdotal, aquella persona que quiere convencer a su hijo que se bautice, dígale, no tenga miedo de recibir la gracia de Dios, de abrir su vida espiritual a Dios, a ese Dios que tanto le ama, a ese Dios que tanto le quiere, y ese Dios que lo está esperando en las puertas de la iglesia. qué interesante, hermano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento que usted está adquiriendo ahí en el seminario, y que pues vamos a orar por usted para que cuando sea su momento de ordenación pueda am, este, aplicarlo, orar ya en la vida sacerdotal, que ya desde ahorita lo está aplicando como seminarista, compartiéndonos a nosotros toda esa gran sabiduría, esa gran enseñanza, que realmente es muy necesaria ahorita en estos tiempos, porque pues estamos dejando a un lado las cosas ya de Dios, estamos enfocándonos más en el trabajo, en las cosas que nos ocupan más, y estamos dejando a un lado ya la vida sacramental, la confesión. Por eso esta página fue creada para eso, para estar dando enseñanzas a la comunidad que se quiera conectar, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, no estamos buscando ningún fin de lucro. Para nosotros, dos, tres personas que estén recibiendo ese mensaje es muy importante y es demasiado. Y pues tenemos mucha, sabemos que hay mucha necesidad. Um, Su servidor está preparándose para más adelante poder compartir la buena nueva también. Y bueno, quiero ir empezando desde ahorita, no esperar a que estemos todos listos. Hay que empezar con lo poco que tenemos, por lo poco que vamos dando, para que se vaya evangelizando, ¿verdad? En nuestra comunidad. Y le agradezco bastante por su tiempo, hermano, y pues no sé si quiere decirnos algunas últimas palabras para despedirnos, y si quiere despedirse de la audiencia. Tenemos ahorita, bueno, logramos algo de audiencia que se conectó y muchos comentarios, pero pues a los que nos quedan todavía conectados, algo que les quiera decir. Exacto, lo primero que les digo es, bueno, felicitarlos a todos por querer impartir enseñanzas. Yo siempre lo digo, pregunten, no tengan miedo, por Facebook escríbanle, mire, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque para eso estamos nosotros,
Para eso yo me estoy formando. Yo no me estoy formando para ser el más intelectual, ni tampoco para ser el mejor de la clase. Yo no busco eso. Busco de formarme para ayudar a otras personas que no saben lo que yo un día no supe y que quizás necesitan saber, por ejemplo, la gracia del bautismo, por ejemplo. Entonces, no tengan miedo, para eso estamos, para el servicio del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios son ustedes. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden dejar en los comentarios, mire, me gustaría hablar, escuchar sobre tal tema, cualquier tema que quieran, y bueno, ya pues, bien sea conmigo o con otra persona, ustedes mismos, que veo que están preparados para todos estos temas, pues animarnos y ayudar a otras personas que quizás lo necesitan. Y pues bueno, animal, también agradecido con ustedes por abrirme las puertas de este canal y pues bueno, a todas las personas que se han conectado, que han estado pendientes de hace días que les comentaba sobre esto, han estado atentos y pendientes de esto y pues bueno, que sigan viendo todos los videos de este canal que estuve por allí revisando y es buen material, buen contenido y que tenemos que seguir haciendo, promover este tipo de cosas. Muchas veces Claro, promovemos de todo en nuestras redes sociales, menos el Evangelio de Cristo, ¿no? sí, Entonces, claro. esta es una de las oportunidades. Si tiene pregunta, pregunte, para eso estamos, para responder, para ayudar, para guiar a aquellas personas que lo necesitan. Sí. Aquí Belén dice, Dios te bendiga, Arcángel, y Dios me permita poder asistir a tu ordenación. Es una bendición ser tu amiga y poder tenerte, tener comunicación contigo. Amén, muchísimas gracias. Muchas personas me dicen, quisiera estar, quisiera estar. Pues bueno, según la situación de Venezuela, los pasaré por el río aquí arriba, ¿no? Los Sí. monto aquí arriba, los paso al río y están aquí, ¿no? Pero no, en Ujú. nombre de Dios, para Dios no hay nada imposible. Sí, Esther Barú dice, Joseph Cacique Zambrano, muchísimas gracias por tanta orientación, te felicito y seguiremos escuchando cosas de nuestra fe que muchas veces no sabemos. Un abrazo desde California. Y Amén, Lupita Cruz dice, gracias por ese gran alimento para nuestra alma. Pues amén, muchas gracias a todos por conectarse, por compartirnos, por darle like, por que sabemos que van a compartirlo con sus amigos. Les agradecemos bastante por habernos acompañado en esta transmisión. Su hermano uh, Arcángel, o sea, Joseph Arcángel y su hermano Juventino Soria, les agradecemos. Les damos un cordial abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y también a usted, hermano, le mando un cordial abrazo a la distancia, agradeciéndole una vez más porque pues se tomó el tiempo para explicarnos. Y aquí tengo otro último comentario, dice, dos comentarios, dice Belén Gallegos, me gustaría seguir viéndolos juntos, continúen haciendo lo mismo. Gracias, Belén, por sus deseos. Ojalá que el Señor nos permita una vez más tener otros temas. Hay muchos temas, muchísimos temas que podemos tratar de aquí dentro de este medio. Claro, como siempre, cuidando que estemos, lo que yo comento con mi esposa que prepararnos para transmitir la doctrina, ¿verdad? La doctrina de la Iglesia Católica, que es bien necesaria que todos tengamos un conocimiento amplio sobre lo que es nuestra fe, lo hermoso que es nuestra fe, que por 2000 años ha venido cuidándose ese depósito y que hemos venido viviendo día con día, unos que ya se nos adelantaron, los que seguimos y los que vienen, y pues es bien importante transmitir esa misma, seguir transmitiendo esa misma fe, esa misma doctrina a las generaciones futuras, ¿verdad? Aquí dice Iraíz Peñalosa, así es. clara explicación, gracias, gracias a ti, Iraíz, por conectarte. Saludos, un abrazo a todos. Y hermano, pues nos puede regalar una oración final para despedirnos y concluir con esta transmisión. Así es, claro que sí. Decimos todos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nos da para compartir tu palabra, para compartir tu enseñanza. Te damos gracias. Te damos gracias por nacer en la familia tan hermosa, tan rica, tan millonaria en espiritualidad como es tu Santa Madre Iglesia. Gracias porque en ella conseguimos la salvación. Gracias porque nos has dejado los sacramentos, esos signos presentes en nuestra vida, esa huella de tu presencia en nuestra vida. Gracias porque desde que nacimos hasta que morimos estás tú con nosotros. Estás allí para introducirnos como hijos de Dios, para perdonar nuestros pecados, para reafirmar nuestra fe con la confirmación, para darnos tu banquete con la Eucaristía, para darnos sacerdotes, hombres capaces de entregar su vida en el orden sacerdotal,
para darnos familias santas por medio del matrimonio y para darnos el final de nuestra vida, nuestra muerte, una muerte bonita, una muerte sana y en paz por medio de la unción de los enfermos. Señor, jamás permitas que nos separemos de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dios le pague, hermano. Gracias, hermanos. Dios le pague. Amén.